la iglesia prevalecerá. Fueron las palabras del Señor Jesucristo a sus discípulos en el Evangelio de Mateo, promesa que seguimos viendo en estos tiempos cumplirse fielmente ante toda adversidad. Es por esto que nos complace darles la bienvenida como congregación para que juntos celebremos la fidelidad, gracia, bondad y misericordia de nuestro buen Dios, quien sigue caminando a nuestro lado como lo prometió. Por lo tanto, a continuación, leamos juntos la palabra del Señor. Buenos días, hermanos y hermanas, y a todos los que están sintonizando virtualmente desde su casa. Bienvenido al culto dominical de Redil de Envigado. La semana anterior concluimos la serie navideña titulada Cristo, el Cordero, el Pastor y el León. Esta semana retomamos una serie que comenzamos el año pasado, que estudiamos el libro de Hechos. Y ahí es como podemos aprender y aplicar qué es nuestra identidad y rol para la iglesia en nuestros tiempos. Bueno, para preparar para el sermón de hoy vamos a hacer la lectura de la escritura cual se encuentra en el libro de Hechos. La lectura de hoy se encuentra en capítulo 19, versos 23 al 41. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: Varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimada en nada, y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo: Grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos, pues, gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa, y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: Grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: Varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de nuestra diosa. Que si Demetrio y los artífices que estén con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay. Acusen los unos a los otros, y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despedió la asamblea. Muy interesante la lectura de la escritura hoy. Bueno, vamos a pasar a nuestro tiempo de oración en preparación de nuestro tiempo de alabanza. Gracias, Dios, por darnos la oportunidad de poder aprender más sobre tu palabra. Abre nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser para recibir tu palabra, para entenderlo, aplicarlo y compartirlo.
Gracias, Dios. Ayúdanos a cantar a ti, orar y escuchar. Gracias, Dios, en tu nombre. Amén. Hermanos, Iglesia El Redil de Envigado, nos place saludarles e introducir este tiempo donde juntos vamos a exaltar el nombre de nuestro Dios. Y para ello, quiero leer lo que el apóstol Pedro dice en su primera carta, capítulo 2, versículo 9. Dice la Escritura: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Con este texto escrito por el apóstol Pedro, llevado a nuestras mentes pero también a nuestros corazones, cantemos al Señor reconociendo que nosotros somos quien dice Él que somos. Así que adoremos al Señor. ¿Quién soy yo para que el gran rey me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy, Él me rescató, su gracia. Aún siendo yo un pecador, Él murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Libre soy en Él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido,
quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Libre soy, libre en verdad. Soy hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, sí lo soy. Dios, damos gracias a ti por la identidad que tenemos hoy a través de Jesucristo. Amén. Pero esta identidad, Señor, necesita ser progresiva en nosotros. Por eso rogamos en esta hora que nos des Ayuda. tus ojos, tus pies, tus manos, tu Carácter. sentir, tu carácter, Señor, esté forjándose en nosotros cada día para hacer lo que tú nos has llamado a hacer, que es dar testimonio en nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Dame tus ojos, quiero ver, dame tus palabras, quiero hablar, dame tu parecer, dame tus pies, yo quiero ir, dame tus deseos para sentir, dame tu parecer. Dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento. Toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir. Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir. Déjame ver lo que tú ves. Dame de tu gracia, tu poder. Dame tu corazón, oh Señor. Déjame ver en tu interior para ser cambiado por tu amor. Dame tu corazón. Dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento. Toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir. Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir, Señor. Dame tu voz, dame tu aliento. Toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir. Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir. Dame tus ojos, quiero ver. Dame tu parecer.
Padre, hemos adorado juntos en esta mañana, recordando quiénes somos en ti. Así es. Hemos rogado a través de nuestros cantos que nos des tu carácter, que nos des tus ojos, que nos des, Señor, Como iglesia, tu vida a través de Cristo forjándose en nuestro ser. Pero también, maravilloso Dios, queremos reconocer cuán grande amor has tenido hacia nuestras vidas. Así es. Gracias. Por favor, permítenos adorarte mientras recordamos cuán grande amor has tenido con nosotros, por nosotros y en nosotros. Oh, qué amor incomparable Jesucristo nos mostró cuando su preciosa sangre por nosotros derramó. De su amor, ¿quién no recuerda? ¿Quién no le adorará? Exaltado sea por siempre nuestro príncipe de paz. En el monte del Calvario, fuentes de infinito amor, aquel día se abrieron. Oh, qué inmerecido don, cual gran río de lo alto, sin cesar su amor fluyó sobre el mundo, derramando paz, justicia y compasión. Cuán ancho, cuán largo es tu amor, es tu amor. Cuán alto y cuán profundo es tu amor, sí es tu amor. Que busquemos cada día solo el reino del Señor y entreguemos nuestra vida como ofrenda de amor. Solo en Él nos gloriaremos, nada más importa ya. Cristo limpios nos ha hecho, solo en Él hay libertad. Cuán ancho, cuán largo es tu amor, es tu amor. Cuán alto y cuán profundo es tu amor, sí es tu amor. Cuán ancho, cuán largo es tu amor, es tu amor. Cuán alto y cuán profundo es tu amor, sí es tu amor. Oh, qué amor incomparable Jesucristo nos mostró cuando su preciosa sangre por nosotros derramó. Qué bueno es adorar juntos y levantar nuestras voces, reconociendo al único digno de gloria, alabanza y adoración. A continuación queremos también informarte sobre las actividades que como iglesia venimos desarrollando durante la semana, además de las indicaciones que tendremos presentes para nuestra próxima apertura como iglesia en nuestros servicios dominicales. Nuestro devocional en casa, un espacio a través del cual buscamos motivar la lectura, meditación,
oración, aplicación y memorización de la palabra de Dios, tanto de manera individual como en familia. Seamos el Redil Envigado, un espacio a través del cual nos invitamos y nos animamos para estar conectados y ser un cuerpo, sabiendo que el Señor nos encomendó llorar con los que lloran y reír con los que ríen. Por eso, a través de una llamada, videollamada o mensaje de texto, no olvide estar en contacto con los hermanos de la iglesia, sabiendo que el Señor nos ha llamado a estar unidos los unos con los otros. Oremos juntos. Este espacio, los días martes a las 7:30 de la noche, ha sido creado con el propósito de que juntos como iglesia nos podamos reunir y alrededor de la palabra seamos edificados, pero también alentados por medio de la oración colectiva. Recuerden todos aquellos papás de nuestra iglesia nuestro espacio en la plataforma YouTube Descubriendo la Biblia Kids. No olviden que todos los domingos tenemos este servicio precioso habilitado para que juntos sigamos pastoreando el corazón de nuestros niños a través de toda la palabra de Dios. Si estás pasando por momentos difíciles donde necesitas ser escuchado o recibir un consejo por medio de la palabra del Señor, no dudes en llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla, donde el pastor Jonathan Ruiz y su esposa estarán dispuestos a escucharte, atenderte y orientarte por medio de la palabra del Señor. Damos también muchas gracias al Señor por su cuidado, sustento y favor para con la extensión de su obra. En este momento aparecerán en pantalla un número de cuenta y un código QR, y como hemos estado manifestando siempre, ore al Señor y dígale: Padre, quiero apoyar tu obra. Dime por favor, ¿con cuánto puedo apoyar en este momento la extensión de tu iglesia en medio del mundo? Y a continuación, escuchemos la palabra del Señor. Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a tomar ahora este tiempo para compartir la palabra del Señor. Y ahora quiero pedirles que por favor juntos oremos. Y luego de haber exaltado al Señor con nuestros cantos, también lo hagamos con nuestra oración. Y pensemos en la gracia del Señor y en la necesidad que tenemos de su palabra, teniendo en cuenta lo que dijo Jesús: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Así que oremos. Padre, damos gracias a ti en esta mañana que nos permites seguir congregándonos, haciendo uso de la tecnología y de las plataformas digitales que funcionan en la internet. Señor, gracias por estos recursos que pones a disposición también de la iglesia para seguir extendiendo el mensaje del evangelio y el reino tuyo en la tierra y en medio de los hombres. Pero también rogamos, Señor, que nuestros corazones estén aquí dispuestos y conectados para oír tu palabra, para atender tu palabra, para reconocer tu palabra y para aplicarla a nuestros corazones. Algo que será imposible si este ejercicio queda solo en nuestras manos. Por eso rogamos que tu Espíritu Santo nos asista, nos ayude, a mí a la hora de compartirla, Señor, pero también a todos mis hermanos a la hora de escucharla. Por favor, rogamos que tú estés con nosotros en este momento. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Mis hermanos, hemos estado por un tiempo caminando en dos series. Una se llamó Primero lo Primero, basada en el libro de Ageo. Y luego, por la temporada de Navidad, estuvimos abordando otra serie de predicaciones, resaltando y exaltando y tratando de poner con claridad el rol de Cristo en medio de su iglesia, teniendo o destacando tres aspectos importantes del rol de Cristo.
Uno era Cristo como Cordero, otro Cristo como Pastor y por último Cristo como León. Estas dos series hicieron que tuviéramos una pausa en una serie que veníamos estudiando basada en el libro de los Hechos de los Apóstoles, la cual yo he titulado ¿Quién es la iglesia entre tantas? Ahora vamos a retomar esta serie, la cual habíamos dejado en el libro de Hechos, capítulo 19, versículo 22. Así que como hicimos lectura al principio del servicio, Hechos 19, versículo 23 al 41, esa va a ser la porción de la escritura que vamos a estar abordando en este momento. Y mientras preparaba la enseñanza que hoy deseo compartir con ustedes y que primero traté de llevar a mi corazón y ver lo que el Señor estaba hablando a mi vida a través de su palabra, vinieron varios pensamientos y esos pensamientos fueron más claros al ir a la internet y buscar algunas noticias, y tiene que ver con un asunto muy necesario e importante sobre el cual se han escrito libros y se han proyectado talleres, diplomados, capacitaciones. Tiene que ver con el asunto de la credibilidad. Resulta, hermanos, que hablando de credibilidad y de la iglesia y del evangelio en este tiempo, me encontré con unas noticias que quiero leerles a continuación. Por ejemplo, el diario El País de España en el 28 de enero del año 2011 tituló lo siguiente: Creo en Dios, pero no en la iglesia. Esto refiriéndose a una entrevista que le fue realizada al teólogo suizo Hans Küng. Este teólogo destacó: creo en Dios, pero no en la iglesia. Interesante. También el periódico El Tiempo de nuestro país de difusión nacional, el 13 de febrero del 2019, tituló: Escándalo de abusos sexuales sacude a la iglesia protestante de los Estados Unidos. Y ahí se desarrolla toda una noticia sobre ese escándalo que enloda la reputación de la iglesia protestante allí en ese país. Pero también el diario El Espectador, el 25 de enero del 2014, tituló así: Escándalos que han salpicado a las iglesias evangélicas en Colombia, desde abusos sexuales, estafas y vínculos con grupos ilegales. Iglesia, hermanos, y ustedes que me escuchan a través de este medio el día de hoy, estos titulares me recuerdan lo que el Señor dijo en el Evangelio de Mateo capítulo 5 versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Así lo dice la versión Reina Valera del 60. Pero fíjense cómo lo describe también la versión Nueva Versión Internacional. Dice así este mismo texto de Mateo 5:13. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Qué mal cuando las instituciones, y en este caso una institución como la iglesia, ha perdido la credibilidad a causa de escándalos que la han salpicado. Algunos teólogos de gran renombre como este Hans Küng terminaron diciendo: creo en Dios, pero no en la iglesia. Ahora eso me llevó a una pregunta: ¿a cuántos nos gustan los escándalos? El diccionario de la Real Academia Española describe escándalo de la siguiente manera: es un hecho o dicho considerado inmoral y condenable y que causa indignación y gran impacto público, o también como una acción o palabra que es causa de que alguien obre mal o piense mal de otra persona. En este sentido, se proyectan tres clases de escándalos: los escándalos activos, los escándalos fariseaicos y los escándalos pasivos. Así lo describe
el diccionario de la Real Academia Española. Y en el primer caso, escándalo activo se refiere a un escándalo reprensible que es ocasión de daño y ruina espiritual del prójimo. En segundo lugar, tenemos el escándalo fariseico. Escándalo reprensible es un escándalo que se recibe o se aparenta recibir sin causa, mirando como reprensible lo que no lo es. Y en tercer lugar tenemos el escándalo pasivo. Tiene que ver con la ruina espiritual o pecado en que cae una persona por causa del dicho o hecho de otro. Cuando yo observé estas definiciones sobre escándalo, me llamaron la atención, porque de las tres hay una que resulta positiva. Y es que los escándalos, hermanos, no son del todo malos. A decir verdad, son buenos y muy necesarios. Y ahora lo importante es saber si la parte implicada en un escándalo se encuentra en condición de enfrentarlo. Y ese es el tipo de escándalos del caso 2, los escándalos fariseicos, que son escándalos que se reciben o se aparentan recibir sin causa, oiga bien eso, sin causa, mirando como reprensible lo que no es. Ahora, ese es el tipo de escándalos en que la iglesia debería estar vinculada hoy, y no como los que les mencioné a través de los encabezados y titulares de estos medios de difusión masiva como lo son el diario El País, el diario El Tiempo, el diario El Espectador, y que nos dejan ver cómo la credibilidad de la iglesia se ha visto enlodada y caído en descrédito. Por eso, este texto de Hechos, capítulo 19, versículos 23 al 41, me presenta un desafío, y es que nos hace un llamado a reflexionar y a tomar medidas, o sea, a actuar. ¿Cómo se encuentra la credibilidad de la iglesia ante los ojos de la sociedad? Los escándalos que yo les acabo de mencionar hablan muy fuerte de en qué condición se encuentra la credibilidad de la iglesia. Ahora, ¿quién es el responsable de esto? Interesante, sigue siendo interesante el desafío que este texto nos va a presentar en la mañana de hoy. Y es que Hechos 19, hermanos que me escuchan en esta mañana, Hechos 19, 23 al 41, nos muestra a la iglesia y sus líderes siendo objeto de un escándalo. Y la razón puede ser lo que dice el versículo 20. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra de Dios. Esa es la verdadera razón del escándalo. En palabras de Lucas, la situación es descrita como un escándalo no pequeño que se armó, y Lucas la narra con sumo detalle a partir del versículo 23 hasta el 41. Todo eso es para mí de gran valor, pues me llevó a ver, hermanos, y a reflexionar y tener presente la clase de escándalos en los que ustedes y yo, nosotros, la Iglesia de Cristo, debemos estar interesados en involucrarnos y aún ser señalados por causa de ellos. Por lo anterior, he titulado este sermón el día de hoy, Necesitamos una iglesia escandalosa. Sí, así como lo oye, necesitamos una iglesia escandalosa, pero como la describe el evangelista Lucas en este texto. En primer lugar, necesitamos una iglesia escandalosa, pero escandalosamente fiel al Señor y su obra. En segundo lugar, necesitamos una iglesia escandalosa, pero escandalosamente sabia en su proceder. Y en tercer lugar, necesitamos una iglesia escandalosa, pero escandalosamente inocente. Teniendo esta introducción algo extensa, y me dispenso por eso, quiero introducir nuestra primera idea. Necesitamos una iglesia escandalosa, pero escandalosamente fiel al Señor y su obra, como lo dicen los versículos 23 al 27. Dice la palabra del Señor:
En aquel tiempo se produjo un alboroto no pequeño por motivo del camino, porque cierto platero que se llamaba Demetrio, que labraba templecillos de plata de Diana y producía no pocas ganancias a los artífices, reunió a estos junto con los obreros de este oficio y dijo: compañeros, sabéis que nuestra prosperidad depende de este comercio, y veis y oís que no solo en Éfeso, sino en casi toda Asia, este Pablo ha persuadido a una gran cantidad de gente y la ha apartado, diciendo que los dioses hechos con las manos no son dioses verdaderos. Y no solo corremos el peligro de que nuestro oficio caiga en descrédito, sino también de que el templo de la gran diosa Diana se considere sin valor, y que ella, a quien adora toda Asia y el mundo entero, sea despojada de su grandeza. Este es el escenario que nos presenta el evangelista Lucas a través de su narración y descripción de este evento, este incidente que está involucrando al apóstol Pablo y a la iglesia que se había plantado en la ciudad de Éfeso. Hermanos, en tiempos que no han sido nada fáciles o sencillos para el apóstol Pablo y la iglesia naciente, pero donde están viendo también, a pesar de las dificultades, el respaldo de Dios contra todo pronóstico, se levanta un escándalo contra la iglesia. Y la primera acusación que se levanta contra la iglesia, ¿cuál es? ¿Cuál debería ser la primera acusación que se levantó contra la iglesia o que se levanta contra la iglesia aquí de acuerdo a la pluma del evangelista Lucas? Bueno, lo primero de lo que le señalan a la iglesia en Éfeso es por motivos del camino. ¿Qué es el camino? Como dice el versículo 23 y como dijo este hombre llamado Demetrio, es el mensaje que Pablo predicaba. O sea, lo que escandalizó a esta ciudad es que la iglesia predicaba el evangelio. Y a través de este mensaje, lo que el apóstol Pablo y la iglesia en Éfeso estaban buscando era despertar a las gentes de estar depositando su confianza en aquello que no les podía ayudar. El Salmo 115, versículo 4 al 8, lo describe de una manera muy detallada y me gustaría leerles. Dice versículo 4 al 8, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. El mensaje del evangelio estaba llevando a las gentes de Éfeso y de toda Asia a despertar del engaño en el que se encontraban sumidos y del cual muchos estaban sacando provecho, y no poco provecho, gran provecho económico, haciéndoles creer que lo que ellos les daban podía traerles salvación, esperanza, vida, paz, tranquilidad. Y esa fue la causa que usaron aquellos para levantar el primer escándalo contra la iglesia. ¿De qué les señalaban? De estar mostrándole a las personas que los estaban engañando, que les estaban vendiendo falsas ideas, falsas esperanzas, falsos salvadores. Y esto lo hacía la iglesia no por ganancias personales, no por ganancias deshonestas, como vemos en el versículo 24 y 25. Y es que, hermanos, uno de los grandes abusos que sufría esta gente en Éfeso y en toda Asia era la explotación económica a la cual eran sometidos por causa de los ídolos que estos hombres como Demetrio y el gremio de los plateros y de los artífices les ofertaban a través de estas religiones, de estos salvadores, de estos ídolos y de estos cultos. Pero el evangelio predicado por Pablo no era así. Así
lo podemos constatar en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 9, o en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9, donde Pablo les dice que su predicación no busca sacar provecho económico para sí mismo. Y esto, hermanos, es algo característico del Evangelio enseñado también por el Señor Jesucristo, el cual nos amó y nos mostró el camino de esperanza y vida eterna a nosotros los hombres sin pedirnos nada a cambio, sino por pura gracia. Lo primero de lo que se le acusa a la iglesia es de seguir fielmente el camino del Señor y hacerlo sin buscar ganancias deshonestas. Ahora los versículos 26 y 27 nos muestran cómo esta iglesia es señalada por extender el evangelio del Señor y no sus propios pensamientos, razonamientos o sus propios reinos. En cabeza del apóstol Pablo se levantó un cargo, un señalamiento, un delito grave contra él y la iglesia, los del camino, como fueron descritos. ¿Cuál fue el cargo? Predicar el evangelio y mostrar que el único digno de gloria, alabanza, adoración y confianza es Dios. Además de ser el único que obra realmente el bien en la vida de los hombres sin demandarles o condicionarles económica, física, emocional y espiritualmente, de manera que otros abusen de ellos o se aprovechen. El verdadero evangelio no busca ganancias personales. El verdadero evangelio no busca aprovecharse de las personas. Y ese debería ser el primer cargo del cual se le debe señalar a la iglesia. Estar haciendo la obra del Señor fielmente. Estar extendiendo la obra del Señor con fidelidad. Este primer encabezado me llevó a una pequeña reflexión, y es que ¿cuántos a través de la historia, hermanos, han hecho y siguen haciendo de la fe, del desconocimiento y de las necesidades de las personas un mercado, un negocio y una oportunidad de lucro personal, disfrazando esto de aparentes favores, servicios, ayudas, amor, auxilios y hasta de algún sentido patriótico, como la patrona de los de tal municipio, la patrona de los de tal otro municipio, y así sucesivamente. Lo triste es que estos males, hermanos, han trastocado la iglesia también, la iglesia cristiana, la iglesia protestante. Hoy, hermanos, parece que tenemos más Demetrios en los púlpitos de las iglesias que Pablos, Aristarcos o Gayos, como registra Lucas en esta porción de las Escrituras. Hermanos, el mismo apóstol Pedro nos exhorta a través de su primera carta, capítulo 5, versículos 2 y 3, diciéndonos que nos debemos a la obra del Señor con ánimo pronto, pero no con deseos de ganancias deshonestas. Para esta iglesia, la iglesia de Éfeso, primaba más la gloria del Señor que su propia gloria. Y esto beneficia realmente a una comunidad. De eso es lo que se debe señalar en primer lugar a una iglesia, o eso debe ser motivo del primer escándalo que se le debe generar a una iglesia: su fidelidad al Señor y su obra. Y eso nos da paso a nuestro segundo encabezado. Necesitamos una iglesia escandalosamente sabia en su proceder. Versículos 28 al 34 dicen: cuando oyeron esto, se llenaron de ira y gritaban diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión.
y a una se precipitaron en el teatro arrastrando consigo a Gayo, un creyente, y a Aristarco, otro creyente, quienes eran compañeros de viaje de Pablo, que eran de Macedonia. Cuando Pablo quiso ir a la asamblea, los discípulos no se lo permitieron. También algunos de los de Asia, algunos asiarcas, como son denominados aquí, o algunos líderes de la ciudad de Éfeso, que pertenecían tal vez a el gobierno, que eran amigos de Pablo, e enviaron a él y repetidamente le rogaron que no se aventurara a presentarse en el teatro. Así que unos gritaban una cosa y otros otra, porque había confusión en aquella asamblea, y la mayoría no sabía ni siquiera por qué razón se habían reunido. Y algunos de la multitud dedujeron que se trataba de un hombre llamado Alejandro, puesto que los judíos lo habían empujado hacia adelante. Entonces este Alejandro, haciendo señal de silencio con la mano, quería hacer defensa ante la asamblea. Mas cuando se dieron cuenta de que era judío, un clamor se levantó de todos ellos gritando como por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Hermanos, esta escena que viene a continuación y que introduce el segundo señalamiento por el cual debería escandalizarse la sociedad a causa de la iglesia, y es por su sabio proceder, me recordó las palabras de un monje de hace ya varios siglos llamado Francisco de Sales. Y él dijo lo siguiente: si os halláis precisados a oponeros al dictamen de otros, hacedlo, pero con tanta dulzura y destreza que no parezca que tratéis de violentar los espíritus. ¿Cuál debe ser el segundo cargo contra la iglesia? Que sea escandalosamente sabia en su proceder. Y eso demostrará a la sociedad coherencia entre lo que predicamos y cómo actuamos. Versículos 28 y 29 nos muestra esta coherencia en la iglesia de Éfeso. Lucas registra que las multitudes y masas proceden con ira, gritería, violencia, cuando se proponen defender sus ideales en cabeza de Demetrio y el gremio de los plateros. Ellos estaban tratando de defender sus ideales, sus derechos, su modo de vida, entre otras. Pero esto lo volcaron contra los discípulos y contra el mismo Pablo. Y esto no fue un hecho aislado solamente de Éfeso. Si ustedes leen el libro de Hechos, podrán encontrar que así procedían las multitudes, las masas y los hombres contra la iglesia siempre. Así lo ha registrado Lucas de cómo procedieron las multitudes contra la iglesia en Jerusalén, en Damasco, en Iconio, en Listra, en Filipos, en Tesalónica, en Corinto, y ahora lo están haciendo también en la ciudad de Éfeso. Nada diferente a las protestas barbáricas de la historia, la revolución y aún de las ideas en este tiempo que llenan a la gente de un frenesí alocado, una exaltación sin frenos, sin razón, y no de argumentos justos, claros, generales y ecuánimes. Hermanos, el evangelista está registrando que esta gente descontrolada tomó a 2 cristianos llamados Gayo y Aristarco, los cuales no obraron como ellos, no se defendieron como ellos, no buscaron actuar como ellos, no sacaron espada como nos registra el evangelista cuando vienen a apresar al Señor Jesucristo y uno de sus discípulos saca la espada y le corta la oreja a uno de los soldados que venía a llevar preso a Jesús. No, Aristarco y Gayo no actúan de esa manera. Ellos no actúan de una forma desaforada, airada y confusa, como sí lo hicieron las multitudes y esas masas.
Y eso es bueno tenerlo presente. Eso es importante tenerlo presente en esta mañana. Porque eso nos lleva al versículo 30 y 34, donde se nos deja ver que la iglesia no solamente mostró coherencia en su predicación y su proceder, sino también sabiduría. Mientras los muchos eran llevados de su propio parecer, y eso tenemos que hilarlo o encadenarlo con un texto bíblico que encontramos en el libro de Proverbios capítulo 29 versículo 11 que dice: el necio da rienda suelta a toda su ira. Así estaban procediendo las multitudes. Los creyentes, como registra Lucas, se ayudan a vivir de acuerdo a la palabra, a pesar de que pueden sentir ira, a pesar de que pueden sentir indignación de querer defenderse, como lo hacen estas masas llevadas del frenesí y de la locura. Porque mire lo que dice la Escritura por la pluma del evangelista Lucas. Pablo fue retenido por los creyentes para que reevaluara su actuar ante este escándalo que se estaba generando. Dice Lucas que los discípulos lo retuvieron, le dijeron: quieto, no salgas, no actúes como lo están haciendo las turbas alentadas por este hombre Demetrio. Seguramente recordando la segunda parte de este proverbio que encontramos y que les leí hace un momento, capítulo 29, versículo 11 del libro de Proverbios. Este proverbio dice: el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Y eso hace eco también del proverbio escrito por Salomón en el capítulo 14, versículo 9 de ese mismo libro. Dice: el lento para la ira tiene gran prudencia, pero el que es irascible ensalza la necedad. Textos a los cuales, sin lugar a dudas, alude el mismo Santiago en su carta escrita en el capítulo 1, versículo 20, dice de la siguiente manera: porque la ira del hombre, o porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y de hecho, hermanos, vemos que había sabiduría en esta acción de los hermanos al detener a Pablo, para que no saliera y actuara como esta turba. Pues los amigos gentiles, denominados en el texto como asiarcas, concordaron con esta acción y no con el agravio que se había levantado por los gentiles alentados por Demetrio. Dijo sobre este texto un teólogo llamado Matthew Henry que esto nos enseña que debemos preservar la vida mientras podamos hacerlo sin faltar a nuestro deber. Entra dentro de lo posible que se nos llame a dar la vida, pero no a tirarla. Y eso es lo que los hermanos le están diciendo a Pablo: obra con prudencia, sé coherente con el mensaje que predicamos. Y eso me llevó a reflexionar. Dice la Escritura, y estoy citándoles mucho el libro de Proverbios, es uno de mis libros favoritos, si no el favorito, porque allí encontramos muchos dichos importantes, muchos dichos de sabiduría que nos enseñan a vivir la vida del Evangelio. Y dice el libro de Proverbios en el capítulo 17, versículo 28, aún el necio, hermanos, oigan bien esto, aún el necio cuando calla, cuando guarda silencio, es tenido por sabio, cuando cierra los labios, por prudente. Sabiduría que le sumó a la iglesia el favor, buen testimonio y apoyo aún de algunos que no eran creyentes, como lo vamos a ver a continuación. ¿Cuánta de esta sabiduría, hermanos, necesita la iglesia hoy? ¿Cuánta de esta sabiduría necesitan los creyentes hoy en sus trabajos, en sus hogares, en sus relaciones interpersonales, en el día a día? Ejemplo de esto podemos encontrar hoy en el escándalo que está
desatándose en muchos lugares de Estados Unidos, donde unas turbas enardecidas, alentadas por un falso sentido patriótico y usando la fe como pretexto, han llevado a extremistas a dejar en una mala posición a la iglesia en Estados Unidos, obrando como turbas enardecidas, llevadas de su propia razón, violentando las normas, siendo incoherentes con el mensaje del Evangelio. La iglesia no debe ser llevada por la ira, gritería y confusión, pues así no obraba Jesús. La iglesia debe ser guiada por la prudencia que vimos también en nuestro Maestro, el Señor Jesucristo. Las turbas, las masas, los que no tienen temor del Señor, obran con violencia, con gritería, con confusión, como lo registran los versículos 28 y 34. Pero aquí, hermanos, tengo y me veo en la obligación de llamarnos a recordar las palabras de un monje de la antigüedad llamado Agustín de Hipona. Él dijo: predica el evangelio en todo momento y cuando sea necesario, utiliza las palabras. Hermanos, el segundo cargo del cual deberían señalar a la iglesia hoy en día es de vivir escandalosamente sabia en su proceder, de proceder con sabiduría en medio de estos tiempos en los que nos encontramos. Pero cuánta sabiduría escasea en la vida de muchos que se estiman creyentes hoy y también en la vida de muchos que presumen ser líderes de la iglesia cristiana hoy. Y eso nos lanza a nuestro tercer y último encabezado para que podamos resaltar la importancia de todo esto. Y es que la iglesia, necesitamos una iglesia escandalosamente inocente, como lo registran los versículos 35 al 41. Entonces el secretario, después de calmar a la multitud, dijo: ciudadanos de Éfeso, ¿hay acaso algún hombre que no sepa que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran Diana y de la imagen que descendió del cielo? Puesto que estos hechos son innegables, debéis guardar calma y no hacer nada precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres que ni roban templos ni blasfeman a nuestra diosa. Así pues, si Demetrio y los artífices que están con él tienen queja contra alguno, los tribunales están abiertos y los procónsules dispuestos presenten sus acusaciones unos contra otros. Pero si demandáis algo más que esto, se dirá en asamblea legítima, porque ciertamente corremos peligro de ser acusados de sedición en relación con lo acontecido hoy, ya que no existe causa justificada para todo este alboroto y por ello no podremos explicar este tumulto o este alboroto. Y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea. Hermanos, no se actúa para pensar, se piensa para actuar, y eso es algo que debemos nosotros tener presente. ¿Cuál debe ser el tercer cargo contra la iglesia? Que es escandalosamente inocente, por su plena confianza en su condición, como lo registra el versículo 35 al 37. Hermanos, esta última escena nos deja ver a una iglesia que guarda silencio de manera activa, no pasiva. Ellos están guardando silencio de manera activa. No están escondidos como quien tiene algo que ocultar, esconder o perder por algún error cometido. Pero vale resaltar que no eran seres humanos sin pecado o perfectos, no, sino que ellos confiaban. ¿Y en qué confiaba esta iglesia?
en haber seguido las orientaciones de su Señor, de su Redentor, de su Salvador, de su Maestro. ¿Y quién era? Cristo, quien en el Evangelio de Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20 le dice a la iglesia la gran comisión: por tanto, id y predicad el Evangelio, enseñando a toda criatura que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ellos tenían la convicción de estar haciendo precisamente lo que Jesús les había enviado a hacer. Pero no solamente estaban cumpliendo la gran comisión, sino que estaban viviendo la clase de vida que es su Señor, su Salvador, su Redentor Jesucristo había vivido. No vivían como las masas, como las multitudes, llevados de su propio parecer, llevados de la ira, llevados de la codicia, viviendo del engaño, sacando provecho de las personas. No, ellos vivían a la luz de lo que dice el mismo apóstol Pablo en su carta a los Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23. Por estas razones, su Señor, el Señor Jesucristo, también, habiendo enfrentado una turba enardecida, fue hallado sin culpa. Así lo manifestó el mismo procónsul Pilatos y el mismo gobernador Herodes. Lucas da testimonio de eso en su Evangelio, capítulo 22 de Lucas, versículos 4, 14, 15 y 22. Jesús también fue llevado por una turba enardecida a un juicio injusto, y quienes estaban a cargo de su juicio le hallaron inocente. ¿Y qué hizo Jesús? Guardó silencio. Dijo Agustín de Hipona: la verdad es como un león, no necesitas defenderla, déjala libre, ella se defenderá a sí misma. Y esa era la confianza de estos hombres. Versículo 38 al 40 nos muestra que estos hombres tenían una confianza tal en su abogado. ¿Y por qué lo digo? Fíjense lo que nos refleja esta escena. Se levanta un hombre aquí en el versículo 38, dice así, dice que se levantó el secretario y habló en favor de los creyentes. Y no me refiero a que ellos habían puesto su confianza en este secretario, en este representante de Roma que estaba ejerciendo autoridad allí en ese alboroto. No, yo me refiero a que ellos estaban depositando su confianza en aquel que prometió estar con los suyos siempre hasta el fin del mundo, y Él es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, aún en medio de grandes dificultades. Así lo dice el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 16. Fíjense lo que dice el Evangelio de Mateo allí. Capítulo 10, versículo 16, dice lo siguiente: aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán, y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué habréis o qué diréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo
del hombre, el Señor advirtió a su iglesia de que serían objeto de escarnio, pero Él la defendería. Él pelearía por ella y esta es la confianza de ellos. Y el Señor, si tiene necesidad de usar aún a hombres inconversos, a hombres no creyentes para defender la iglesia, lo va a hacer, como es el caso de este secretario representante de Roma. ¿De qué se nos acusa hoy como iglesia? Hermanos, quiera el Señor que la acusación que el mundo levante y el escándalo que el mundo levante hoy contra la iglesia sea que los hijos del Señor Jesucristo se parecen y obran más como Él obró. Que ese sea el escándalo por el cual salgamos en los diarios de difusión masiva como periódicos, plataformas de internet o canales nacionales e internacionales, y no por los referidos como inicié el sermón de esta mañana, titulados por el diario El País, el diario del Tiempo, el diario El Espectador, y por muchas monografías e investigaciones que también leí para documentarme en este sermón. Quisiera orar porque el Señor nos ayude. Necesitamos una iglesia escandalosamente parecida a su Señor y Salvador, Jesucristo. Oremos, por favor. Padre, nos encontramos en un tiempo donde la iglesia se ha dejado influenciar por hombres como los que nos describe aquí el texto de Hechos, como Demetrio. Estamos en medio de un tiempo donde la iglesia obra corruptamente, donde la iglesia usa las formas de los hombres, sacan provecho, abusan de las personas, aún físicamente, emocionalmente y espiritualmente, Señor. Es lamentable la condición en la que se encuentra la iglesia cristiana hoy en Latinoamérica, Norteamérica, África, Europa, Asia, Oceanía, Señor. Son múltiples los escándalos que ocupan las primeras planas de los diarios y canales, señalando líderes religiosos con acaudaladas fortunas, como lo hacía Demetrio. Escándalos sexuales, escándalos de corrupción, escándalos de abuso. Señor, perdona tu iglesia. Ten misericordia de tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia que se parezca realmente a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que encarne el carácter de nuestro Señor Jesucristo, que sea guiada no por corazones mezquinos, engañosos, materialistas, consumistas, sino por la guianza perfecta de tu Espíritu Santo que nos conduce a vivir vidas a la luz de tu palabra, Señor. Por favor, ayúdanos, te lo rogamos, pero ayúdanos a empezar a cada uno esta revolución por su propia vida, Señor. Ayúdanos a cada uno a empezar a vivir como lo haría y como lo hizo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por favor, no podemos solos, necesitamos de ti y te lo suplicamos. Este mundo necesita una iglesia que lo escandalice por vivir a la luz del Evangelio y no a la luz de los hombres y su maldad. Por favor, te lo rogamos. En Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por tu participación en este servicio de adoración en nuestra congregación. Oramos porque pronto podamos volver a congregarnos y contar con tu participación. Te invitamos a ver los enlaces al final de este video y recuerda mantenerte en contacto con el Señor a través de la oración
y la lectura de su palabra.